Bueno, hola, buenos días, bienvenidos a este segundo día de TechFest 2019. Vamos a empezar esta jornada en el track 2 de la mano de Jesús, que nos va a hablar un poco de qué es lo que se puede hacer con la web abierta y bueno, como veis en su charla el título Juguemos con la web abierta. Espero que os guste a todos y nada, un placer que estéis aquí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por venir especialmente tan pronto. Los que vienen luego a la una no tienen mérito. Los que tengáis un portátil o un móvil en la mano, quizás os interese ir mirando algunas de las cosas que voy a ir enseñando, porque la charla más que una charla es un manos en la masa, pero en plan demo solamente, porque no nos va a dar tiempo a más. En la propia página de mi charla tenéis al final un enlace aquí abajo que os lleva a una página donde está un poco todo el contenido de lo que vamos a ver hoy, el código fuente y las demos. Entonces, si os interesa, pues podéis irlo picando. Me voy directamente a esa página, que es esta, donde viene un poco el plan de lo que vamos a hacer hoy. Así que si alguien quiere picar en las demos y irse a tomar un café, pues también puede hacerlo, claro. ¿Qué es lo que quería comentaros esta mañana? Todos tenemos navegadores en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, va habiendo navegadores en las televisiones, navegadores en los coches y navegadores casi en las cafeteras. El navegador es una herramienta muy interesante para mirar Internet, pero también es una herramienta muy interesante porque es una plataforma que funciona de forma independiente del hardware que hay por debajo. Es el ideal en cuanto a la portabilidad de las aplicaciones. Si tu aplicación funciona en el web, funciona en cualquier lado. Eso quiere decir que tienes muchos tipos de aplicaciones, que se han construido no para que mires o para que hagas cosas con el web, sino para que hagas cosas, y lo que ocurre es que esas cosas funcionan dentro del navegador. Además, como el navegador obviamente tiene acceso al web y a Internet, pues cualquier aplicación que haces dentro del navegador tiene acceso a una API muy rica para comunicarse con otras cosas. Todo eso te da muchas posibilidades, que vamos a ver hoy muy brevemente. Pero además hay otra característica muy interesante del navegador, y es que toda su arquitectura es abierta. Es perfectamente conocida como es la API que te da un navegador. Hay implementaciones de esa API libre, tanto Chrome como Firefox son libres. Hay mucha investigación y mucha innovación en cómo mejorar esa API e ir añadiendo nuevas capacidades a esa API. De forma que hoy día prácticamente cualquier cosa que se está haciendo en cuanto a innovación de aplicaciones tiene muy rápidamente un reflejo en las APIs disponibles en los navegadores y por tanto en aplicaciones que se pueden ejecutar dentro del navegador. Y esa es una parte menos conocida de los navegadores, porque en los normalmente todo el mundo piensa que el navegador es fundamentalmente una herramienta para ir a ver cosas en Internet, para navegar por Internet. Entonces vamos a ir viendo algunas de estas cosas y os voy a ir haciendo un comentario mientras tanto. El primero es muy simple. Cuando los navegadores empezaron, no tenían acceso al hardware de la máquina. De hecho, lo tenían aislado completamente porque la idea era, en gran medida, pues no preocuparme de qué hardware tengo en una arquitectura concreta. Sin embargo, pronto se vio que era muy útil tener acceso al menos a cierto hardware de la máquina. Por ejemplo, a la cámara. Pues porque eso te permite, por ejemplo, tener aplicaciones completas de videoconferencia dentro del navegador. Recientemente, con estándares como WebRTC, podemos hacer videoconferencia de forma completamente en el navegador, sin necesidad de plugins, sin ninguna otra cosa. Con lo cual, de nuevo, tenemos la ventaja de que si eso funciona en el navegador, en una máquina JavaScript estándar como es la del navegador, lo vamos a poder ejecutar en cualquier lado. La demo que he traído para esta parte es muy simple y es solamente una forma de empezar a entender cómo funcionan las APIs del navegador si no habéis trabajado con ellas nunca. Las APIs del navegador están escritas en JavaScript, porque hoy por hoy el lenguaje con el que normalmente programamos los navegadores es JavaScript. Y aquí podéis ver un ejemplo muy simple de cómo trabajar con ella, que a muchos os sonará a muy conocido. Simplemente embebes, si soy capaz de hacer funcionar esto, embebes un trozo de JavaScript dentro de tu aplicación y la aplicación en realidad es esto. Lo que tenéis ahí arriba es nada más que una etiqueta donde se va a meter la aplicación. Entonces, como veis, es HTML con JavaScript embebido y el JavaScript en este caso es muy simple. Dice básicamente, primero búscame aquí el elemento vídeo, que lo tenéis aquí arriba, y después méteme dentro de ello una stream de vídeo que coges de la cámara. No voy a entrar en el detalle de la llamada, pero quien conozcáis JavaScript, pues podéis ver que no hay ninguna magia ahí, podéis ver que son dos líneas de código.
¿Qué es lo que hace eso? Me da acceso a la cámara, me permite desde JavaScript leerla y la coloco en pantalla en ese div que he puesto ahí arriba. El resultado, si lo queréis ejecutar vosotros también, pues es muy simple, pero muestra la potencia que tiene este jaleo. Si soy capaz de darle, la tenemos por aquí. Me va a pedir permisos para la cámara. Recordar también que el navegador puede funcionar en entornos hostiles, digamos. Entonces yo no necesariamente quiero que me vean con la cámara y el navegador me va a avisar, los navegadores modernos me van a avisar cada vez que una aplicación trate de usar la cámara. Yo le tengo que dar permisos y cuando le he dado permiso, pues lo que tengo es simplemente la cámara mostrada en pantalla. Daros cuenta que mostrar la cámara en pantalla es una tontería, pero en el fondo, si os dais cuenta, lo que tenemos es todos los frames que se están recibiendo de la cámara, los estoy teniendo dentro de la máquina JavaScript del navegador. Por lo tanto, ahora puedo hacer con ellos lo que me dé la gana. Los puedo mandar a Internet o los puedo hacer algún tipo de procesamiento en el lado del ordenador. Un ejemplo de tipo de procesamiento en el propio navegador es la demo que tenéis aquí, que es, bueno, un ejemplo bastante curioso, yo creo, pero interesante de procesamiento en el navegador. Aquí, si lo podéis ver, os podéis ver a vosotros mismos, si le doy la vuelta al ordenador, lo que está haciendo es un tratamiento de la imagen convirtiéndola a caracteres ASCII. Entonces hay una biblioteca en JavaScript que se está encargando de eso y lo que está haciéndose es en tiempo real, cada frame lo está pasando por la biblioteca para convertir la imagen que hay en caracteres y mostrarlo en pantalla. Lo podéis probar directamente porque recordad, estas aplicaciones no están corriendo en el servidor, están corriendo dentro de vuestro navegador. Vuestro navegador está haciendo todo el trabajo. Si miráis el código de esta aplicación, que ya no nos da tiempo a ver ahora, pero veréis que simplemente pues tengo una llamada a la biblioteca que se encarga del procesamiento en ASCII para coger cada frame y pasárselo por esa biblioteca. Igual que lo hacemos así, pues como decía antes, lo podríamos enviar hacia otro lado sobre WebRTC. Al final de la presentación, al final de este documento, tenéis algunos enlaces a cómo hacer aplicaciones de vídeo pues muy parecidas a YouTube, por ejemplo, con esta misma idea. Siguiendo un poquito hacia abajo, bueno, para el que le interesen más estos temas también tenéis aquí un enlace a los digamos, fundamentos de WebRTC, que es el protocolo que normalmente estamos utilizando hoy para mandar vídeos sobre tiempo real en Internet, y te viene la parte básica de cómo construir una aplicación de videoconferencia, que no es tan complicado. Entonces, si alguien tiene ganas, pues te puede salir una aplicación curiosilla de videoconferencia, a lo mejor en 30 o 40 líneas de JavaScript. Recordar con una característica muy importante, que es que un navegador se va a conectar directamente a otro navegador sin servidor interpuesto, y ninguno de los dos navegadores va a necesitar plugins ni ninguna otra cosa, simplemente con lo que ya tienen van a poder hacerlo. Echadle un vistazo porque es bastante curioso. Bueno, la siguiente cosa que vamos a ver es un ejemplo de otra cosa completamente diferente y es una de las características también fundamentales de la web. En la web hay montones de bibliotecas para hacer cosas. Hay cientos de miles de ellas, literalmente. Si conocéis un poco el ecosistema de NPM, que es uno de los sitios donde se guardan bibliotecas, bueno, en NPM hay bibliotecas tanto para el navegador como para el servidor, pero hay solamente para el navegador cientos de miles de ellas. Con lo cual, casi cualquier cosa que se te ocurra hacer, es muy probable que alguien ya ha hecho una biblioteca para hacerlo. Y algunas bibliotecas son realmente muy buenas. Aquí vamos a trabajar solamente en 3 pequeñas demos con una biblioteca de mapas, que se llama Leaflet, que es una biblioteca bastante utilizada para ello, y vamos a hacer aplicaciones relativamente simples, pero con una pinta bastante razonable. Fijaros, la primera aplicación va a ser esta de aquí, que es simplemente pues, una herramienta más de mapas. Ay, perdón, me he ido al código y no es lo que quiero enseñar. Este de aquí. Entonces, pues como veis es una herramienta de mapas donde estoy centrado en la zona de aquí de la universidad, donde me puedo mover, donde tengo escala, como en cualquier otro tipo de mapas que haya. Naturalmente, como en cualquier sistema de mapas, todo esto corre en el lado del navegador, aunque se está cogiendo las teselas del mapa, los trocitos del mapa de un servidor, en este caso del servidor de OpenStreetMap. Lo interesante de esta aplicación, desde mi punto de vista, es el código. Vamos a verlo un momento. El código HTML de esta aplicación es este que veis en la pantalla, donde en realidad, si lo miráis un poquito, lo único que estamos haciendo es cogiendo una hoja CSS para tener un poco de estilo, a cómo colocar las teselas y unas otras cosillas, coger la biblioteca de mapas, que como os decía es Leaflet,
Entonces simplemente estoy diciendo utiliza estas bibliotecas. Después le estoy cogiendo una hoja de estilo propia para simplemente decir qué tamaño quiero que tenga este div, que en este caso va a ser toda la pantalla. Y después estoy incluyendo un script de JavaScript, que alguien diría, ahí está el truco, eso debe ser ahí donde está todo el mapa. Bueno, el mapa en realidad está en la biblioteca, porque ese fichero es solamente esto. Entonces, la biblioteca de Leaflet me da mapas a un nivel muy alto. Entonces, construir un mapa es literalmente decirle quiero un mapa. Es lo que estoy diciendo aquí. Aquí estoy diciendo quiero un mapa que se meta en el div myMap y que me lo coloque sobre esta posición, que es justamente las coordenadas de la universidad. Y luego digo que me ponga un layer con la atribución de copyright. Como veis, lleva más trozo hacer la atribución de copyright que lanzar el mapa. Si lancéis solamente la primera parte, tenéis el mapa. Y es un mapa con funcionalidad completa, donde puedes cambiar de escala, te puedes mover por todo el mundo, puedes picar, etc. Naturalmente no hay magia, la biblioteca está haciendo todo este trabajo y la biblioteca es muchísimo más grande. Pero desde el punto de vista nuestro, como gente que queremos integrar cosas para nuestra aplicación, esto es lo que nos lleva a tener un mapa en la aplicación que corre del lado del cliente. Y como está usando un conjunto de teselas muy bueno, el de OpenStreetMap, pues es prácticamente tan bueno como cualquier otra aplicación de mapas. Pero es más, la biblioteca, como es abierta, la gente ha empezado a trabajar con ella y ha construido, y le permite hacer cosas como usar montones de diferentes tipos de teselas. No solo las de OpenStreetMap, otras de hay empresas especializadas en ello, pero puedes crearte tus propias teselas. Y hay gente que ha hecho juegos con esto, simplemente imaginándose teselas de un mundo imaginario, donde luego te mueves exactamente igual con un mapa. Recuerda que hacer un mapa no es más que hacer los trocitos del mapa y luego ponerlos en un servidor. Podemos trabajar un poquito más con la biblioteca, solamente para que tengáis una idea rápida de cómo se puede configurar este tipo de cosas. Esta es una versión del mismo mapa, pero donde yo puedo saber las coordenadas de un sitio cualquiera. Entonces simplemente me voy a cualquier parte del mapa, pico y me sale la latitud y la longitud. Así que si estáis desubicados en el mundo y no sabéis dónde estáis, pues rápidamente podéis tener una idea, al menos de dónde estáis geográficamente, que ya empieza a ser algo. El código es muy simple, el HTML no lo enseño porque es el mismo de antes. Lo único que tenemos ahora es, de nuevo, utilizando las facilidades de la biblioteca, pues utilizamos, fijaros, esta función, que lo que va a hacer es, cuando yo escriba en el mapa, me va a llamar, es un callback, entonces me va a llamar esta función a mi código, que es este de aquí, y en E va a estar el evento que ha ocurrido, que es la llamada sobre el mapa, pero Leaflet ya me va a dar ese evento como uno lo esperaría en un mapa. Por ejemplo, no me lo va a dar en el punto de la pantalla donde ha ocurrido en términos de en qué zona de la pantalla está, sino me lo va a dar, por ejemplo, en términos de latitud y longitud, porque a mí lo que me interesa es saber en qué parte del mapa he picado. Y entonces, acceder a la latitud y la longitud es simplemente esto. Y después estoy diciendo, no voy a entrar en los detalles, pero estoy diciendo aquí, después de cargar el mapa como ponía antes, que cuando haya el evento click se llame a ese manejador, de nuevo lo tenéis aquí, y el manejador lo que va a hacer, como veis, es abrir un pop-up, que es lo que habéis visto, coger la latitud y la longitud, ponerlo como contenido después de convertirlo a un string y abrirlo sobre el mapa. Veis que son funciones encadenadas, como es muy habitual también en JavaScript. Las funciones encadenadas, si no conocéis JavaScript, que no os líen, simplemente es que cuando devuelvo la función, puedo llamarla otra vez con parámetros de la siguiente función. De manera que simplemente voy llamando a una detrás de otra y cada una va haciendo su trabajo como si fuera un pipeline, una tubería. Entonces, daros cuenta que de esta forma relativamente simple lo que hago es utilizar la localización del navegador, utilizar la localización del ratón para saber en qué página de la pantalla estoy. Eso me lo está convirtiendo Leaflet a unas coordenadas, porque Leaflet sabe cómo está el mapa, sabe en qué escala estoy, sabe en qué zona del mundo estoy ahora mismo, y me lo produce las coordenadas. Las coordenadas se transforman en una cadena, y la cadena se mete en un pop-up, y el pop-up se muestra. Elementos como el pop-up, como localizar dónde estoy, son primitivas que me da ya la biblioteca, y por eso hacer este trozo de aplicación pues es muy simple. Y la última que os voy a enseñar de mapas es esta que veis aquí, que lo que me permite es, si el navegador tiene localización, la localización del portátil no es muy buena porque utiliza
Bueno, no voy a entrar en detalles, pero digamos que es de grano más fino, no tengo GPS. Los que tengáis móvil, si tenéis visibilidad de GPS, podéis entrar y podéis ver cómo la calidad de localización pues es la típica de GPS, si no lo probáis después. En cualquier caso, lo interesante es que, como siempre que estoy haciendo el hardware, me va a pedir permisos el navegador. Este no es mi aplicación la que lo hace, es el navegador, para evitar que yo filtre mi localización, por ejemplo, a una aplicación que no quiera. Entonces le doy permiso y me coloca aquí, en este caso, pues probablemente utilizando las Wi-Fi con 52 metros de localización. El mapa es igual que antes, es un mapa perfectamente funcional, donde yo puedo seguir haciendo cambios de escala o lo que quiera. Entonces podemos ver exactamente dónde nos está localizando. Bueno, casi bien, como veis. ¿Cuál es el código para hacer esto? Pues en realidad no tenemos que añadir mucho más, porque lo teníamos ya casi todo. Vamos a ver, de nuevo el HTML es igual, voy a enseñar solo el JavaScript. Si os fijáis ahora, pues hemos añadido... este es un marcador que dice dónde está el TechFest, que simplemente te sale en la pantalla para verlo, te sale al principio del todo para orientarte con respecto al TechFest, que obviamente es la cosa más importante del mundo hoy, pues entonces vamos a tratar de ver dónde está. Y después tenemos estas dos funciones que veis aquí. La primera me localiza cuando me encuentra y la segunda me localiza cuando hay un error. Cuando hay un error simplemente me saldría en pantalla un mensaje, error, no te he podido localizar. En la otra, lo que me sale es, como veis, un marcador que lo añado al mapa y que le engancho un pop-up en el que digo cuál es la precisión de la localización. La precisión de la localización me la da el propio navegador vía la API, porque el hardware, cuando me da la localización, también me la da con una cierta precisión. Y después construyo un círculo, que es otra primitiva que me da el mapa, alrededor del punto donde estoy, y añado todo ello al mapa. El resultado es, como habéis visto antes, el marcador, que es eso, con el círculo alrededor y el pop-up que me da la precisión. Entonces podéis daros cuenta que con estas pocas primitivas pues podemos ya construir una aplicación que me da mapas, que me permite localizarme. Daros cuenta que esto lo he sacado de forma de que siempre esté ahí presente, pero podrías perfectamente tener un botón con 3 líneas de código más en la interfaz que me localice solo en el momento que yo quiera. Y por el resto es un mapa bastante funcional, que si lo llevas el móvil, pues a lo mejor te ayuda a llegar a los sitios. Añadirle a este mapa, por ejemplo, direcciones, que te permita elegir el camino a donde vayas por algún lado, es fundamentalmente ver si tienes alguna API de direcciones localizable. Afortunadamente hay varias en Internet, unas libres, otras de pago, entonces de nuevo puedes decir cómo llego de aquí a allá, o puedes decir dónde está la calle no sé cuántos. Y entonces tendríamos una aplicación de mapa completa. Si a alguien nos interesa en estos temas, esto está basado en la primera demo de Leaflet. Cuando entras en Leaflet y te viene un pequeño tutorial de cómo usar, son básicamente estos ejemplos que hemos visto. Si os interesa, los siguientes ejemplos es cómo añadir localización a esto. O sea, cómo añadir cosas como encontrar una casa o encontrar una posición. Entonces, echadle un vistacillo si os interesa y es muy fácil empezar a ponerse a hacer mapas con ello. A ver si me aclaro yo dónde estoy. Bueno, pues tenéis a continuación un enlace, como veis, a la biblioteca, a Leaflet. Y recuerdo por qué os estaba comentando esto. Recordad, cuando uno está trabajando en cualquier entorno, es muy importante no solamente cómo es el lenguaje de programación y la arquitectura concreta en la que yo estoy trabajando, sino qué módulos, qué cosas tengo a mi disposición para poder hacer aplicaciones complejas. Uno de los ecosistemas más ricos hoy para construir aplicaciones complejas es el mundo de JavaScript en el navegador. Hay montones de bibliotecas que explotan las APIs del navegador y que me permiten hacer muchas más cosas que no son específicas de un navegador. La combinación de las dos cosas con el hecho de que cualquier aplicación que yo compongo en el navegador me va a funcionar en cualquier lado es muy potente. De forma que probablemente si hoy día tienes que empezar desde cero a hacer una aplicación, lo primero que deberías plantearte es, ¿la aplicación podría funcionar dentro de un navegador? Porque si es así, es muy probable que sea la decisión más razonable para hacer. Repito, porque vas a tener montones de componentes a tu disposición, además son componentes que son software libre en general, con lo cual los puedes usar sin problemas específicos. Y segundo, porque te va a funcionar en cualquier arquitectura, no vas a tener que portarla nunca, va a funcionar en cualquier sitio que haya. Avanzando un poquito más en este jaleo, algo que está ahora, como seguramente sabéis, bastante, digamos, de moda tecnológicamente, es la realidad virtual y la realidad aumentada.
Estamos en un momento tecnológico donde los dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual empiezan a estar a precios razonables y empiezan a hacer cosas medio razonables. Las gafas Oculus Go, por ejemplo, cuestan unos 200 euros. Y básicamente son un entorno autocontenido de realidad virtual, ¿vale? No son estupendos, pero si te las pones un rato y te subes a una montaña rusa, te mareas. Te mareas la primera vez, la segunda ya no, pero la primera sí. Quiero decir que te dan una impresión ya de realidad virtual bastante razonable. Y ya digo, el coste que tienen es bastante razonable y, bueno, pues son razonablemente cómodas, como para estar un par de horas con ellas sin demasiados problemas. También estamos empezando a tener dispositivos de realidad aumentada, todavía más caros, pero el propio móvil, como vamos a ver hoy, lo habréis visto ya seguramente, también se puede utilizar como un dispositivo del hombre pobre, digamos, o de la persona pobre de realidad aumentada, porque al final tienes una cámara con la que puedes ver la realidad anotada, que es lo que es la realidad aumentada. Hace ya bastantes años hubo gente que empezó a pensar, bueno, ¿y por qué no tenemos tanto realidad virtual como realidad aumentada dentro del navegador? Porque eso de nuevo me va a dar muchas facilidades. Pero esto se escribe en un movimiento más de fondo y que estamos por ver todavía qué va a ocurrir realmente en los próximos 3, 5, 10 años. Seguro que no más de 10 años, probablemente no menos de 3, que es cómo va a ser la siguiente generación de aplicaciones de Internet. Y es muy probable que no tengan que ver mucho con las que estamos haciendo ahora, porque hay mucha gente que opina que van a ser aplicaciones montadas sobre realidad virtual o realidad aumentada o las dos cosas. Y daros cuenta que eso podría suponer un salto como el que tuvimos hace 25 o 30 años con el propio web, porque de repente la forma normal de interaccionar con el mundo podría dejar de ser el móvil y la pantalla y pasar a ser un dispositivo de realidad virtual. Que quizás que todavía no sabemos cuál, quizás unas gafas con realidad aumentada proyectada sobre ellas, quizás unas gafas estilo Oculus Go que te aíslan de la realidad, quizás alguna otra cosa. Pero hay mucha gente y hay muchas empresas y hay mucho dinero también detrás de ello, pensando que eso va a cambiar nuestra experiencia de acceso en general a la información y por lo tanto también nuestra experiencia, por ejemplo, de navegación por Internet. Hasta el punto de que lo que entendemos como Internet pues va a desaparecer dentro de mundos virtuales. Bueno, pues precisamente por ese motivo hay gente que lleva pensando cómo sería un navegador en ese mundo. Y lleva tiempo pensando en ese tipo de cosas. Y lo que vamos a ver ahora es una pequeña demo nada más introductoria de lo que ya se puede hacer con las APIs que hay dentro del navegador, porque los navegadores tienen también ya APIs o que permiten hacer realidad aumentada y realidad virtual, y esto que vamos a ver aquí funciona en los dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada también. Con lo cual, pues si los tienes, obviamente el acceso a la interfaz de usuario es mucho mejor, pero la idea es básicamente la misma, porque de nuevo recordar, gracias a que el navegador es el mismo en cuanto a que tengo una máquina con una cierta API, con un cierto lenguaje, etcétera, etcétera, es el mismo el que yo tengo en mi portátil, el que vosotros tenéis en vuestro móvil y el que hay en un dispositivo de realidad aumentada, la aplicación es exactamente la misma. A veces tienes que tener pequeñas cositas porque los estándares todavía se están estabilizando y hay pequeñas cosas como para que te funcione en Go, tienes que tener en cuenta el controlador de la Go, que es diferente del controlador de no sé qué otra cosa, pero son pequeños detalles. Las aplicaciones que vamos a ver ahora, que son muy tontas, obviamente se pueden hacer cosas mucho más serias, pero estas aplicaciones las metes en unas Go o las metes en un dispositivo de realidad aumentada, como la HoloLens, y funcionan tal cual las veis aquí. Vamos a ver alguna de ellas. La primera, vamos a trabajar, como os decía, con realidad virtual, y vamos a ver un ejemplo muy tonto, que es este de aquí. Bueno, que me he lucido aquí. Vamos a ver. Yo creo que me falta aquí poner algo. Ah, mira, eso es. Muchas gracias. Os prometo que anoche probé todo esto, pero se ve que esto lo probé mal. Bueno, esto es un mundo virtual muy tonto. Normalmente cuando estás en un dispositivo de realidad virtual picas aquí en las gafitas, porque recordad esto, en dispositivo de realidad virtual lo cargas en un navegador igual, y luego ya puede estar configurado para que automáticamente entre en realidad virtual o picas en las gafitas. Y una vez que estás dentro de él, pues te puedes mover. Y ahora no tenemos puesto gran cosa, pero bueno, puedes hacer cosas como acercarte, moverte y ver el mundo desde distintos puntos de vista. Todo esto está, como os decía antes, corriendo en el navegador y está en JavaScript. Lo interesante de esto, de todas formas, no es el mundo, que como veis es muy simplón, sino, desde mi punto de vista, cómo está hecho. Esto es, si lo encuentro aquí, esto es el código que genera lo que habéis visto. Utiliza una biblioteca que se llama A-Frame, y la biblioteca A-Frame se monta directamente sobre las APIs de realidad virtual.
que son básicamente WebVR y que por debajo tenemos WebGL, que es la que se encarga del mundo en 3 dimensiones, digamos. La biblioteca, como veis, se carga ahí arriba. Y bueno, pues es una biblioteca JavaScript estándar. Lo interesante de esta biblioteca es que usa el truco que usan otras bibliotecas en JavaScript de extenderme los elementos que yo puedo insertar en el DOM. Digamos que me extiende HTML, me crea nuevos elementos de HTML. Entonces, a partir de que he cargado la biblioteca, tengo elementos nuevos de HTML como aSphere, aCylinder, aPlane y aScene. aScene es básicamente una escena en VR. Y lo que hace aScene es pegarme sobre la interfaz, sobre la API de VR del navegador y generarme una escena vacía. En esa escena yo le puedo colocar cosas como esferas, cilindros o planos. Y cada uno de ellos, si os dais cuenta, los parámetros que tiene es básicamente cómo es y dónde está esa esfera, ese cilindro, ese plano. De forma que de una forma completamente descriptiva, sin tener que escribir ni una línea de código de verdad, yo puedo construir pues, una pequeña escena donde tengo unas poquitas cosas y puedo interactuar con todos esos cacharros porque todo esto no es más que elementos dentro del DOM del navegador. Entonces, los que sepáis un poquito de navegadores, pues sabéis que dentro del navegador se convierte el HTML que yo me descargo en una representación en memoria que se llama el DOM, que es básicamente un árbol, donde voy metiendo los distintos elementos que voy a tener, en este caso, en la escena, en el caso normal, en una página HTML. Al irlos colocando así, voy a poder utilizar cualquier primitiva normal de JavaScript, las que los programadores de JavaScript saben utilizar habitualmente, para manipular eso. Entonces, por ejemplo, crear un elemento nuevo es insertar un elemento nuevo en el DOM. Entonces, si yo desde JavaScript me genero una esfera y la meto justamente encima de donde está esta, en tal posición y en tal no sé qué, me aparece una esfera en pantalla. Si yo programo que cuando yo voy con el ratón o con el puntero de VR sobre la esfera se hace el doble de grande, pues simplemente eso es lo que va a pasar, porque yo lo único que tendré que hacer es cambiar la propiedad de radio de la esfera para que la esfera sea más grande, porque el sistema, repito, se va a encargar de actualizármelo cada vez que pueda hacer cualquier cambio. Solamente por mostraros una demo un poquito ya más trabajada, no mucho más, pero un poquito más, para que, bueno, a ver si es la misma coma de antes, pues sí. Mis agradecimientos al de la coma. Vale, en este caso lo que tenemos es una escena que se acaba de cargar, porque todavía no ha terminado, y no tengo algún otro error. Ahí está. Entonces esta escena ahora no se está oyendo, pero tiene también su ruidito, porque también tengo ruido espacial dentro de las escenas VR con A-Frame. Lo interesante de ella, de nuevo, es que cuando vamos a ver su código, ahora la vuelvo a poner para enseñaros otra cosa, pero cuando quiero ver su código, pues es más de lo mismo, no hay cosas nuevas, simplemente pues puede ser un poquito más complicado porque ahora ya quiero sacar modelos en 3D. Los robots no están hechos a base de cilindros y no sé qué, los robots están hechos con otra herramienta y exportados en un formato que se llama GLTF, que es un formato muy habitual en modelado en 3D hoy día. Entonces, de hecho, hay bibliotecas de modelos en este formato y en otros formatos que también se pueden importar, de nuevo de cientos de miles de figuras diferentes y con herramientas como Blender, por ejemplo, pues te los puedes hacer tú mismo si te apetece. Y si veis, la idea es muy parecida a la de antes, solamente tengo algunos más elementos. Ahora voy a lo de assets, pero primero ver que tengo una imagen curva, que es esta pantalla curva que tengo por la parte de atrás de la escena. Sigo teniendo una esfera, un cilindro, un plano, el plano es el suelo, por así decirlo. Y luego lo que he cargado aquí es unas entidades especiales que utilizan un componente de A-Frame que se llama GLTF Model. GLTF Model lo que hacen es importar un modelo GLTF dentro de la escena. Y funciona igual que lo anterior. Le doy las características que tienen, le digo la escala que quiero que tengan. En este caso le estoy poniendo una animación para que giren. Esta es la forma de poner una animación también en A-Frame. Y les estoy diciendo que utilicen también la propia animación que tiene el modelo GLTF, porque en un modelo GLTF puedo definir animaciones propias del modelo, que en este caso es este movimiento que están haciendo así los robotijos. Estoy poniendo 3, pues simplemente pongo 1, 2 y 3, los coloco en las posiciones que me interesa y a cada uno le digo que haga lo que me interese, por ejemplo, girar, moverse, cualquier otra cosa de ese estilo. Y recordar que por encima de esto puedo utilizar todo lo que yo quiera en JavaScript. Si los movimientos esos, por ejemplo, no me interesan, yo tengo una interfaz en JavaScript que lo que me está dando es básicamente una interfaz a cada frame del mundo VR y a la interacción de lo que esté ocurriendo en el mundo VR. Entonces yo puedo generar a partir de ahí literalmente lo que me dé la gana.
Si veis las demos de A-Frame y veis un poquito el tutorial, recordar que hacer cosas nuevas es simplemente insertar y sacar cosas de la escena, insertándolas y sacándolas en el DOM. Y cambiar cosas como el tamaño, el color, la posición de algo, es simplemente cambiarle propiedades dentro del DOM. Eso lo que nos permite, desde el punto de vista de programadores, es no tener que aprender en realidad cómo se hace una escena en VR. Porque si sabemos manejar el DOM, y montones de programadores saben manejar el DOM, directamente puedo hacer escenas en VR con las mismas técnicas que las llevo haciendo muchos años. Y además sabiendo que esas escenas van a funcionar en cualquier navegador y por lo tanto en prácticamente cualquier dispositivo. Los estándares de WebVR todavía son emergentes, probablemente van a ser sustituidos por otros que se van a llamar WebXR, pero en muy poco tiempo vamos a tenerlos estabilizados y hoy ya están soportados por los principales navegadores en versiones un poco actuales. Cuando os enseñaba hace un momento la escena, como os decía, la escena tiene, por ejemplo, sonido. Si estás en el mundo virtual, el sonido se emite desde el cilindro, si no recuerdo mal, y tú, pues, según te vas colocando, lo vas oyendo. De todo esto se está encargando tanto WebVR como la biblioteca, y te puedes mover por la escena y puedes, básicamente, ir entrando y saliendo. La escena tiene niebla, simplemente es un componente que se le ha puesto a la propia escena para que tenga niebla. En realidad puedes hacer un modelo muy complejo. Y repito, lo que no puedes, lo puedes hacer en JavaScript. Todo lo que hay aquí lo he podido hacer en HTML, lo cual también me da una facilidad muy grande para introducir a gente, y ahora estoy hablando desde el punto de vista educativo, introducir a gente a que haga cosas en VR, porque no les tengo que enseñar a programar, que era hasta ahora un hándicap muy grande que había. Yo he hecho estas demos con niños de 10 años, y un niño de 10 años le puedes enseñar HTML, lo entiende enseguida, y poner un robotijo, pues podéis imaginar que le encanta. Y lo haces literalmente en 10 líneas de código, en 1 hora de tiempo, y se va yendo diciendo, carajo, pues he hecho un mundo virtual, que si se pone las gafas, las Oculus Go, lo ve, se mueve dentro de él, y le da la mano al robot si quiere. Otra cosa es que el robot le conteste. Bueno, pues esta sería un ejemplo de cómo una tecnología emergente, que es VR, está siendo adoptada en los navegadores, y de hecho los navegadores se están ahora mismo convirtiendo en agente de innovación en el mundo de la realidad virtual. Y de todas formas, repito, esto en realidad es una pequeña parte de una tendencia muchísimo más de fondo que podría cambiar completamente cómo vamos a ver Internet dentro de quizás no tanto tiempo. De hecho, como este es un momento de esos tecnológicos donde probablemente todo va a cambiar, es un momento también muy bueno para meterse desde el punto de vista de innovación en cosas que van a tener con casi total seguridad un gran impacto. Uno no tiene la suerte de ver cómo toda la industria cambia durante unos pocos años. Y probablemente es lo que va a pasar una vez más con toda la industria de lo que hoy llamamos Internet en los próximos años. En cualquier caso, vamos a ver ya las últimas demos que tenía preparadas para hoy, pero estas las tenéis que ver vosotros. Son demos de realidad aumentada y las tenéis que ver en el móvil, porque en el cacharro este, bueno, puedo intentar mostrarosla, pero no vais a ver gran cosa. Os voy a repartir unas hojitas que son unos marcadores, cada hoja tiene 2 marcadores, creo que hay suficientes para todas, pero si hace falta, pues partís una o compartís una. El asunto es muy sencillo, cargáis la aplicación, que son esos 2 enlaces que tenéis ahí, algo se está moviendo cerca de ti y hay robots. Os aconsejo que empecéis por el primero, sobre todo si tenéis un móvil un poco viejo como el mío, porque el segundo carga un poco más la CPU del móvil y tal, en realidad la GPU, y te va a costar un poquillo más. Pero si los vais cargando, luego lo que tenéis que hacer es apuntarlo a estos marcadores. Entonces los marcadores los reparto. Gracias. Gracias. Lo apuntáis con el móvil al marcador y deberíais ver cómo sale, pues en este caso, pues un cubo moviéndose ahí delante. Yo mientras os voy a ir enseñando el código. Para quien haya podido llegar tarde y le interese ver esto, recordad que en la presentación, en la página web de mi presentación en TechFest, ahí tenéis el enlace a todo lo que os estoy enseñando, incluidas estas aplicaciones. Entonces, os quería enseñar el código. El de la primera, que es la más simple, podéis ver que tampoco hay grandes misterios. De nuevo está hecho todo en HTML y de nuevo estamos usando la biblioteca A-Frame, porque en realidad, si lo pensáis un momento, realidad aumentada no es más que pintar algo sobre la pantalla. Y puedo pintar lo que me dé la gana. Por ejemplo, puedo pintar cosas en WebGL vía la interfaz de WebVR, que es básicamente, o vía la API de WebVR, que es básicamente lo que estamos haciendo en este caso.
Entonces, si os fijáis, empezando por aquí arriba, volvemos a cargar A-Frame como antes. Ahora cargo otra biblioteca más, que es A-Frame AR, que lo que hace es simplemente engancharse a las facilidades de AR del navegador, básicamente acceso a la cámara. Por eso la aplicación, cuando la lancéis en el móvil, os va a pedir acceso a la cámara, lo necesita obviamente para ver la realidad, digamos. Lo que va a hacer la aplicación, la parte de AR, que está completamente oculta aquí, en realidad está en esta línea de aquí, que ni siquiera veo que... Aquí. Embedded ARJS son los dos elementos que hacen falta, fundamentalmente ARJS, para que funcione el enganche con la cámara. La biblioteca se encarga básicamente de cargar la cámara y de buscar marcadores dentro de lo que ve. La biblioteca está todo el rato simplemente buscando un marcador como el que os he pasado. Los marcadores se pueden personalizar, puedes hacer un marcador muy chulo con tu cara si quieres y cosas por el estilo. Pero básicamente la cámara está buscando marcadores. Cuando encuentra un marcador, lo que hace es utilizarlo como la base de la escena. La base de la escena quiere decir el cuadrado en el punto 0 de tamaño 1 por 1. Y sobre ese cuadrado, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo aquí es poner una caja que tiene un cierto tamaño y un color rojo, y otra caja que se mueve sobre ella, que es esta que veis aquí, que tiene un color azul, si no recuerdo mal. Entonces, básicamente lo que veis es una caja azul moviéndose sobre una caja roja. Y de nuevo, pues tenéis todo en HTML, no ha habido que programar nada en JavaScript, y lo puedes ver directamente con realidad aumentada. Si tienes unas gafas de realidad aumentada, lo puedes ver igual. Lo que pasa es que lo vas a ver pues mucho mejor. Te vas a poner las gafas y lo vas a ver directamente sobre las gafas cada vez que estés mirando a un marcador de este estilo. La parte del marcador es esta de aquí. Este es el enganche con A-Frame AR, que me permite básicamente decir busca en concreto este marcador. La tecnología de marcadores es todavía muy primitiva. Se están explorando con cosas mucho más interesantes y los móviles de nueva generación, pero estoy hablando probablemente del año que viene, van a saber ya detectarme cosas como ángulos en una escena o básicamente líneas en una escena, directamente haciendo procesamiento de imagen en tiempo real, lo cual nos va a permitir muchas más posibilidades. Pero por ahora digamos que esta es la interfaz más simple que tenemos para realidad aumentada, donde lo que hacemos es colocar un marcador y colocar la escena que queramos sobre el marcador. Si miráis la otra escena, que es un poquillo más vistosa, la otra escena es una variante de la que os acabo de enseñar antes y simplemente la única diferencia es que tiene, pues, perdón, no es esta, estoy volviendo a enseñar, la de antes es esta. Es una variante, como decía, de la anterior, que tiene también pues un modelo GLTF, que es el mismo, es otro robótico igual, y que simplemente tiene pues una caja y un plano. Y no lo he dicho antes, pero todo esto es muy configurable. Por ejemplo, para dar realismo a una escena, normalmente le pones materiales a los elementos geométricos o a las cosas que quieras hacer. Lo habéis visto en el robot, porque implícitamente lo tiene cuando ya estaba diseñado, pero lo podemos hacer también en HTML. Aquí estamos haciendo una cosa muy tonta, que es poniéndole el logo de la TechFest sobre la escena, en aquella parte que veis ahí. En realidad puedes poner la textura que te dé la gana, la imagen que te dé la gana, y de esa manera consigues bastante realismo en las imágenes. Después, simplemente, como os decía, tenemos ese plano que va a ser de suelo, con el logo de TechFest, una caja por detrás, que está simplemente puesta en blanco para que haya un poco de contraste cuando ves por primera vez la escena, y el robot, que es muy parecido al que veíais antes, y en este caso está girando. Y después un poquito de luz para que el robot quede un poquito iluminado desde arriba y ya está. Antes no hablé sobre esto de los assets, es simplemente un truquillo para poder cargar en background las imágenes y que luego cuando ya están listas se inserten en el DOM. Entonces en los assets normalmente pongo las cosas que tardan en cargar. Por ejemplo, el modelo en 3D o la imagen que quiero poner sobre el panel. Y después simplemente la referencio aquí, por ejemplo, de esta manera. Donde esto quiere decir, simplemente es una etiqueta que me indica, vete al elemento que tienes en assets que tiene ese identificador, que es este de aquí. ¿Vale? Si a alguien os interesa un poquillo esto, pues los marcadores los tenéis aquí, y aquí en A-Frame Playground, si vais a la zona de AR, veis cómo está hecho.
que en realidad es coger el HTML y lo único que te explica un poquito más, te da enlaces para que podáis hacerlo vosotros mismos y también te explica un poco cómo hacer, o te da enlaces a cómo hacerte tus propios marcadores si eso te interesa. En cualquier caso, tenéis las explicaciones detalladas, obviamente, en la biblioteca A-Frame y ARJS, que son las dos bibliotecas que estoy utilizando en este caso. Y esta demo, recopilando de nuevo un momento, lo que he tratado de mostraros es simplemente otros componentes, como con muy poquito código, gracias a que hay componentes muy potentes, que son libres, que son abiertos, puedo hacer muchas cosas. Para terminar ya, quería solamente hacer un comentario final relacionado con la web abierta. Y sobre todo a la gente que sois más jóvenes, muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y mucha gente no ha vivido en un mundo donde no había toda esta cantidad de componentes libres para jugar. Cuando yo empecé a desarrollar, hace mucho tiempo, en un lenguaje como Pascal o como Ada o como cosas de ese estilo, tenías literalmente el código que tú escribías para hacer algo. Y si es caso, la biblioteca del lenguaje de programación que usaras, que normalmente no te daba grandes cosas. Y básicamente tenías que construir todo desde cero. El mundo del software libre y después los componentes de software libre han cambiado radicalmente la escena. Hoy desarrollar, por supuesto, requiere habilidades de programación y todas estas cosas, pero requiere fundamentalmente habilidades de localizar los componentes adecuados para las tareas adecuadas. Porque te pueden ahorrar, no solo porque te pueden ahorrar muchísimo tiempo, sino porque te permiten hacer aplicaciones muchísimo más allá de lo que un equipo enorme de desarrolladores llegaría si lo tuvieran que hacer todo desde cero. Cualquiera de estas aplicaciones que os he mostrado y que parece que no es casi nada, en realidad son cientos de miles de líneas de código, probablemente millones, repartidas entre distintas bibliotecas y el propio navegador, que tiene mucho código también para poder hacer todo esto. Y todo eso me lo dan como software libre, yo lo puedo descargar, instalar, lo puedo mirar, puedo aprender cómo está hecho, puedo modificarlo, puedo tocarlo. Esa es una situación que tenemos en esta década, que no habíamos tenido nunca en la informática, y que no está garantizada que la tengamos dentro de 10 años. Lo estamos construyendo todos los días, toda la gente que trabajamos en este mundo. Entonces hay gente que extiende el concepto de alguna manera a la idea social de necesitamos controlar la tecnología que nos controla. Cada vez somos una sociedad más mediada tecnológicamente y la tecnología está tomando control de muchos aspectos de nuestra vida. Los medios, como sabéis, se pasan el día hablando de las fake news y la importancia de las redes sociales y demás. Solamente es rascar la superficie de algo muchísimo más complejo. Los coches cada vez más están mediados por software. Los aviones, desgraciadamente, se caen por problemas con el software. Cada vez que nosotros estamos hablando con alguien, estamos mediados por software. Prácticamente todas nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones políticas, nuestro trabajo, nuestro aprendizaje, todas las cosas que nos importan como humanos, cada vez más están mediadas por software. Y ese software está hecho de una determinada manera. Alguien lo ha hecho, no necesariamente con intención de fastidiar a alguien, pero la forma concreta como es ese software nos permite hacer unas cosas y otras no. Permite que, por ejemplo, los algoritmos que eligen vídeos en YouTube por mí, pues me elijan ciertos vídeos y no elijan otros. Y cada vez más, cómo funcionamos personalmente y en sociedad depende de la tecnología. Estamos en un momento crucial porque estamos ahora como sociedad decidiendo si queremos controlar esa tecnología entre todos, como normalmente nos interesa hacer en las democracias, los elementos que nos controlan tratamos de ponerles coto, etcétera, etcétera, o si va a haber algunos agentes en algunas partes del mundo que van a decidir qué tecnología vamos a usar y por lo tanto van a controlar cómo hacemos todas estas cosas. Nunca ha pasado eso antes en la historia de la humanidad porque nunca hemos tenido una sociedad mediada tecnológicamente. Pero vuestra generación, la que viene detrás de la mía, es la que va a tener que pegarse con esto y desde mi punto de vista lo peor es que ni siquiera la gente que somos tecnólogos nos estamos preocupando de ello. Con lo cual, por supuesto, la mayor parte de la sociedad esto lo tiene completamente fuera del radar. Hay gente que habla del concepto de Open Web como una idea de cómo debería ser la tecnología que se quiere insertar de una forma razonable en una sociedad. Un web abierto, transparente, con ciertas características como que todo el software que haya ahí se pueda mirar, se pueda modificar, gente que entienda lo pueda auditar para ver si está haciendo cosas que yo no quiero, por ejemplo, con mi privacidad. Cosas tontas como, por ejemplo, cuando me da el aviso de que doy permiso para la cámara, ¿realmente es el único momento en que la cámara se activa? Todos sabéis que si tienes un programa que no es software libre, que no puedes mirar, ¿cómo sabes tú que realmente el micro de tu ordenador no está activado a todas horas? La única forma que tienes de saberlo es realmente poder mirar el código. Si no puedes mirar el código es imposible. Entonces, desde este punto de vista, el concepto de Open Web,
Que luego hay gente que lo extiende a Open Technology y otras cosas, simplemente deberíamos, sobre todo los tecnólogos que entendemos de estas cosas, los ingenieros, explicarle a la sociedad lo que se está jugando y tratar de tomar decisiones, digamos, razonables desde el punto de vista de cómo queremos que sea la sociedad de dentro de 10, 20 años. Porque mucho más que ninguna otra decisión que estamos tomando en esta generación, va a influir en ello qué decisiones tomemos sobre cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se tiene acceso a la tecnología. Y no olvidéis que el acceso a la tecnología también va a ser crucial. Por ejemplo, cuando tenemos algoritmos mediados por inteligencia artificial que te permiten ser más competitivo en muchos ámbitos, si no tienes acceso a esos algoritmos, simplemente te quedas fuera del mercado. Y eso puede ser un problema profesional, personal, de muchos tipos, dependiendo de qué vaya el algoritmo. Entonces, por ejemplo, queremos que esos algoritmos sean controlados por cierta gente y quien los pague solamente tenga acceso a ellos, que es un modelo razonable desde muchos puntos de vista. Queremos hacerlo de alguna otra manera, que quizás también haya modelos muy razonables. No deberíamos estar discutiendo ese tipo de cosas si realmente va a tener tanta importancia. Bueno, voy a acabar ya. Solamente deciros que esos 2 artículos que tenéis enlazados ahí hablan un poco del concepto de Open Web, concretamente, y de por qué esta gente que lo hace es importante, y es en cualquier caso una idea que se está hablando bastante en algunos círculos ahora mismo en Internet. A continuación tenéis algunos enlaces, yo diría que les echéis un vistazo, son simplemente ejemplos de cosas que se pueden hacer en el navegador, y para los que seáis viejos como yo, hay uno que a mí me pareció muy curioso, que es este, es Windows 95 dentro del navegador. Para que veáis que hay frikis de varios niveles, y luego ya están los de más allá, hay un señor que se le ocurrió coger Windows 95 que tenía por ahí en un CD, meterlo en un emulador de DOS, que se puede transpilar a JavaScript para poderlo ejecutar dentro del navegador. Entonces está ejecutando ese JavaScript transpilado en realidad con un emulador de DOS, transpilado en realidad a WebAssembly, funcionando dentro del navegador. Pero los que alguna vez hayáis usado Windows 95, lo siento por vosotros, voy a echarle un vistazo, y veréis que es un Windows 95 donde puedes entrar, lanzar aplicaciones, editar y hacer un poco de todo. Eso sí, te va a cargar un poquito la CPU, pero nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, hola. Sí, estoy viendo. Sí. Muchas gracias por la presentación. Quería comentarte los que venimos trabajando muchos años en la comunidad de software libre, yo exactamente de las comunidades relacionadas con los temas de geo, hay como una tendencia ahora al open washing de muchas empresas que he trabajado que en su momento hicieron mucho food contra las comunidades de software libre y ahora están tomando estrategias de open de parte de sus productos con la idea de posicionarse, o sea, invadir el mercado del open sin acabar de ser una estrategia open completamente, o sea, es lo que llamamos open washing. No sé si conoces un poco la temática y si te preocupa, o porque yo sí que veo que el debate del open lo están como desvirtuando a base de meterse ellos y ofrecer un servicio open apoyado en temas de licenciamiento. Para mí es difícil hablar de eso porque cuando yo veo las cosas en contexto, yo viví en una época donde empresas como por ejemplo Microsoft no es que tratara de hacer cosas de estas que estás hablando, es que tenía anuncios en la televisión diciendo que era malo usar Linux. Entonces las cosas han cambiado tanto en 30 años, desde que tenemos software libre, que es difícil decir que la situación de las empresas es mala. Las empresas hacen lo que han hecho siempre, tratar de maximizar beneficios. Y si consideran que con una estrategia donde parece que algo es libre pero no lo es y no sé qué, lo van a intentar. Afortunadamente, 30 años después de que tenemos software libre, hemos visto que el modelo es lo suficientemente fuerte como para que eso sea irrelevante. Si tu empresa no aprovecha bien las cosas del software libre, va a ser un problema para tu empresa. Y hay muchos ejemplos de empresas bien conocidas que han tenido que cambiar en los últimos 15 años su estrategia radicalmente. Eso no quiere decir que el software libre lo tengamos ahí con seguridad y que vaya a ser como sea, pero va a depender fundamentalmente de nosotros, mucho más que de las empresas. Porque nosotros somos los que estamos dentro de las empresas tomando decisiones día a día. Y eso es lo que ha cambiado el mundo de la tecnología. No han sido las grandes corporaciones a nivel ejecutivo las que han decidido usar software libre. Ha sido la gente que estaba haciendo software, la gente que estaba distribuyendo, los que han dicho simplemente es que esto lo tenemos que hacer de esta manera. Y no da tiempo ahora porque tiene que empezar ya la siguiente charla. Pero es una discusión en cualquier caso muy interesante.
Mi impresión es, lo importante es entender el modelo y que todos los que trabajamos en esto, y somos millones, entendamos cómo funciona el modelo y entendamos que todas estas cosas de las que estamos hablando no han venido porque sí, han venido porque hubo gente hace 30 años que empezó a diseñar una estrategia y empezó a hablar del concepto de software libre y empezó a explicar por qué eso era importante y después ha venido todo lo demás. Si nosotros, la generación nueva que venga, nosotros y la siguiente, no lo entendemos y no seguimos alimentándolo, digamos, pues acabará muriendo como una planta a la que no le pones abono. Pero si lo seguimos haciendo, las circunstancias ahora son muchísimo menos adversas, muchísimo menos que hace 10, 20, 30 años. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias.